Hola nuevamente. Estamos aquí para presentar en esta ocasión un análisis actual y perspectivo sobre el desbalance financiero de Estados Unidos, el cual podría agravarse aún más producto de las medidas que ha venido implementando Donald Trump. Hay que destacar que en el día de hoy, 30 de marzo de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha publicado datos importantes que abordaremos. Pues bien, el PIB real, o sea, la economía en sí de Estados Unidos, creció en 2024 el 2.8% y el crecimiento de los ingresos del 5.5%. No obstante, la inflación estadounidense ha repuntado en febrero de 2025, ante dudas sobre una posible estanflación o recesión en Estados Unidos. Sin embargo, esta tendencia podría mantenerse en el corto plazo o agravarse más adelante. En efecto, los pronósticos de crecimiento para el 2025 son de el 2.1% y podría ser menor de proseguir Trump con su estrategia económica actual. En particular, la inflación derivada del proteccionismo y la menor competitividad del país podría aumentar y generar un entorno menos favorable para el crecimiento de los ingresos reales en el mediano y largo plazo en este país. Las estimaciones tendenciales son de una inflación que podría superar el 3.5%, lo cual es una elevación de precios alta para una economía como la de Estados Unidos. Una inflación promedio del 2% es tolerable. Sin embargo, una inflación que supere el 3% y 5% es enormemente riesgosa y caótica para el país. Sobre el tema fundamental que nos ocupa en esta presentación, se refiere a que en los últimos 15 años, la posición de inversión internacional de Estados Unidos viene mostrando un deterioro constante, reflejando el creciente desbalance financiero de esta economía. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos o por qué nos importaría esto? En términos sencillos, la posición de inversión internacional mide la diferencia entre los activos que Estados Unidos posee en el extranjero y los pasivos que los extranjeros tienen en Estados Unidos. Cuando esta posición es negativa y sigue cayendo, esto implica que el país debe cada vez más al mundo de lo que posee en el exterior. Pasemos a explorar de manera clara las razones detrás del deterioro de la posición de inversión internacional de Estados Unidos, sus implicaciones económicas y cómo, a pesar de este desequilibrio, la economía estadounidense podría continuar funcionando sin enfrentar una crisis severa, sobre todo en el aspecto inmediato, aunque esto constituye la preocupación más importante del gobierno de Estados Unidos, ya que surgen riesgos relevantes para el futuro. Las políticas económicas de Donald Trump han tenido un enfoque claro, centrados en tres claves: la subida de aranceles, la reducción del gasto público y potencialmente en la mira la rebaja de las tasas de interés de la Fed, que implicaría un dólar más débil que podría ser más competitivo, sobre todo en el aspecto del comercio internacional de Estados Unidos. Aunque algunas de estas medidas ya se están implementando, como es el aumento de los aranceles y los recortes fiscales, pero la rebaja de tasas de interés podría complementar este ciclo de políticas de Donald Trump. Si bien estas acciones podrían ofrecer efectos positivos a corto plazo, también podrían desencadenar efectos negativos tanto para el país como para la economía global. Analizando la trayectoria histórica de la posición internacional de inversión, que es un indicador fundamental en el análisis económico, ya que proporciona una visión de la relación financiera de Estados Unidos con el resto del mundo y, debido a que las políticas de Trump pueden afectar la inversión extranjera, la deuda externa y los flujos de capital, la posición de inversión internacional juega un papel crucial en entender cómo estas decisiones impactan o estarían impactando la estabilidad económica de Estados Unidos y su percepción como un destino de inversión global y regional. Para comprender este problema de Estados Unidos, es esencial valorar la tendencia en el tiempo de la posición de inversión internacional como un indicador indispensable para este tipo de elementos. Una tendencia positiva de la posición internacional o la posición de inversión internacional significa que Estados Unidos o un país
posee más activos en el extranjero de los que los extranjeros poseen en ese territorio. Lo contrario, una tendencia negativa se produce cuando el valor de los pasivos extranjeros en el país es mayor que los activos que el país tiene en el exterior. En síntesis, producto de un constante déficit comercial, una creciente deuda pública y el estancamiento de la productividad económica de Estados Unidos, la posición internacional de inversión de este país ha evolucionado negativamente en los últimos años, a pesar de que el resto del mundo sigue invirtiendo significativamente en su economía. Este crecimiento del déficit ha encendido las alertas sobre la sostenibilidad de la deuda externa y la estabilidad económica a largo plazo de este país, es decir, de Estados Unidos. En los últimos 15 años, la posición de inversión internacional ha sido negativa y ha aumentado exponencialmente. Según datos oficiales, este deterioro se debe a varios factores estructurales como son el déficit comercial persistente, ya que Estados Unidos importa más de lo que exporta, lo que significa que necesita financiar esa diferencia con deuda externa. A medida que el país compra productos del extranjero como autos, electrónicos, petróleo, etc., los dólares que salen deben ser compensados con inversión extranjera en bonos del tesoro, acciones y otras formas de capital. El otro elemento es que el rol del dólar como moneda de reserva global, que es la moneda más utilizada en transacciones internacionales y reservas globales, sin embargo, esta confianza no es infinita para muchas economías del mundo y posiblemente puede deteriorarse en el futuro. ¿Qué implicaciones económicas genera el deterioro de la posición de inversión internacional de Estados Unidos? Si bien una posición de inversión internacional negativa no significa necesariamente que la economía colapsará, hay sin embargo efectos importantes a considerar y enumeremos los principales. En primer lugar, una mayor dependencia del financiamiento externo, ya que Estados Unidos depende cada vez más de inversores extranjeros para financiar su déficit. Si la confianza en la economía estadounidense se debilita, podría haber una venta masiva de activos causando volatilidad financiera en el mundo. El otro elemento es el impacto en el tipo de cambio y la inflación. Si la posición de inversión internacional continúa deteriorándose, los inversores pierden confianza en el mercado de Estados Unidos y el dólar podría despreciarse, elevando los costos de importación y generando inflación. La interrogante actual es si Donald Trump está actuando en contrasentido para mejorar la economía de Estados Unidos o lo está haciendo de manera correcta. De acuerdo con el consenso mayoritario entre economistas destacados, cuando un país como Estados Unidos enfrenta una deuda externa elevada, un déficit público creciente, un déficit comercial importante y una pérdida de productividad, la solución debe ser un enfoque integral de largo plazo, tanto por lo que representa la economía de Estados Unidos en el mundo. Lo contrario sería de lo que está ejecutando Donald Trump, quien está actuando de manera contradictoria con el enfoque de política económica que está implementando para sacar a Estados Unidos de su estancamiento. Además, hay la percepción de que con la elevación de aranceles puede beneficiar a sectores políticos que han mostrado su apoyo, ya sea a través de donaciones o respaldo político, lo que le permitiría en el futuro asentarse como un magnate financiero y político. Es decir, no está en el ADN de Donald Trump medidas y políticas graduales y que generen prosperidad al ciudadano corriente de Estados Unidos, ni mucho menos a la cantidad de pymes o pequeñas empresas que existen en los Estados Unidos. A continuación, se destacan algunas de las medidas claves que hemos sistematizado de reconocidos economistas estadounidenses y del mundo, que podrían ser esenciales para mejorar la economía de Estados Unidos y las que contrastan con las políticas actuales de la administración Trump. En primer lugar, se destaca una reforma a la política fiscal y reducir el déficit fiscal público. Para ello es necesario, según los destacados economistas, la revisión de los gastos gubernamentales de una forma equilibrada y no como la está desarrollando Elon Musk. Es necesario reevaluar y reestructurar el gasto público, focalizándolo en sectores productivos claves como infraestructura, educación e investigación. Estos son sectores que a largo plazo
pueden fomentar un crecimiento económico sostenible. También se destaca la necesidad de ajustes fiscales progresivos, como son la revisión de los impuestos corporativos y sobre todo para las grandes fortunas, además de implementar un sistema fiscal más progresivo. Y el otro elemento importante es reducir la deuda externa de manera controlada y no de la forma abrupta que podría llevarla a Donald Trump. El otro factor importante es mejorar la productividad del trabajo, actuando con inversión en infraestructura y tecnología, a consecuencia de que los índices de productividad de Estados Unidos están entre los más bajos de los países desarrollados. Además, impulsar una reforma laboral con un sistema laboral flexible adaptado a las nuevas demandas del mercado digital, con énfasis en capacitación técnica y en la adaptabilidad de los trabajadores a nuevas tecnologías. Contrario a lo que está ejecutando Trump, lo mejor es reforzar el comercio internacional y reducir el déficit comercial de forma gradual, lo cual se puede lograr a través de la revisión de acuerdos comerciales, lo que implica también fomentar la competitividad, centrada en productos de alto valor agregado y la adopción de tecnologías avanzadas en las cadenas de suministro, ya que para muchos economistas o economías como China, Japón, la India, etc., están logrando avances por encima de Estados Unidos y dentro de un mediano o largo plazo posiblemente lo supere en estos ramos de productividad y de comercio. Otro aspecto que es contrario a lo que está fomentando Donald Trump es reforzar la diplomacia económica, la cual es esencial para fortalecer alianzas comerciales internacionales, especialmente con mercados emergentes, para asegurar que Estados Unidos pueda mantener una posición competitiva frente a economías como la de China, la India y Europa, y sobre todo como México, con quienes está actuando de una manera contraria. Dentro del marco financiero, las propuestas son de bajar las tasas de interés de manera controlada, lo que sería útil para estimular el consumo y la inversión interna, la que debe ir acompañada de una política monetaria proactiva, asegurando el acceso al crédito particularmente para las pequeñas y medianas empresas que son clave para la creación de empleo en muchos Estados Unidos y responsables casi del 30% del empleo general que produce los Estados Unidos. Y el punto medular es fomentar la estabilidad política y la confianza internacional en lugar de generar incertidumbre política y económica. En conclusión, resumiendo la mayoría de lo que generan o explican y formulan los destacados economistas de Estados Unidos y otros del mundo, que proponen una estrategia económica estructural que aborde los problemas fundamentales de la economía estadounidense. Sin embargo, las medidas de Trump no forman parte del ADN estructural de Donald Trump, quien de continuar sobre este mismo camino llevará a la economía de Estados Unidos a un atolladero y estancamiento de la productividad y el crecimiento económico del país, con efectos devastadores en el mundo. Ahora bien, si desean leer este artículo de manera más amplia, pueden hacerlo en nuestro canal de Economic Vision, que en él encontrarán la lista de los economistas a los que hemos referido en esta presentación y detalles más adicionales sobre este tema. Espero les haya sido de utilidad esta breve presentación y esperamos su apoyo a través de un like y compartir nuestra publicación. Muchas gracias.